Hola, buen día a todos. Presentarme antes de nada, soy Ricardo Bamonde, soy el presidente de la asociación Operación Pangono Pangono, que vamos a hablar después un poquito de ella posteriormente, que a su vez pues somos unos de los impulsores del proyecto de Universal Fridge, ¿no? Que veis ahí atrás nuestro logo, ¿no? Agradecer antes de nada a la organización de Make Fair Galicia que nos invitara a participar y que nos dé la oportunidad de dar a conocer nuestro proyecto en esta edición tan extraña, que bueno, que se tiene que producir de esta manera, así a distancia, debido a las circunstancias pues, que todos conocemos. Y esperamos pues, que para el próximo año ya poder volver a juntarnos todos en Santiago, en Galicia, que aprovecho si no conocéis Galicia, en concreto pues Santiago, deciros que es una de las ciudades más bonitas pues, que podéis encontrar. Quiero animar pues, para el año que viene, cuando todo esto se normalice, cuando podamos pues, por fin pues, ya sacar pues, las mascarillas, pues poder juntarnos todos pues, en Santiago para el año que viene, ¿no? Como os decía, pues os voy a comentar un poquito de en qué consiste pues, nuestro proyecto de Universal Fridge. Pero antes de nada, pues quiero empezar, bueno, ya veis ahí que hay una nevera, el fridge, ya tenéis una idea de lo que puede consistir el proyecto. Pero quiero empezar con una pregunta, bueno, mejor dicho, con una reflexión, que cada uno de vosotros pues pensara qué sucedería si en vuestra vida, en vuestra cocina, pues desapareciera ese objeto que tenemos normalmente en una esquina, que es aparatoso, que es grande, que está ahí, que hace poco ruido, que no estropea, que es una nevera. ¿Qué ocurriría en vuestra vida diaria? ¿Qué cosas cambiarían? Pues en vuestro día a día. Sucede como con otras muchas cosas, que disponemos de ella y no nos damos cuenta de la importancia que tiene hasta que desaparece, ¿no? Pues, pues muchos de vosotros pues, seguramente estáis pensando pues, que si desaparece la nevera, pues las ventas de cerveza evidentemente bajarían mucho porque estáis de acuerdo conmigo que la cerveza caliente pues, no hay quien la trague, ¿no? Pero fuera, más allá de este tipo de cosas que podemos decir pues, superficiales, ¿cómo afectaría a vuestro quehacer diario? ¿No? Pues evidentemente, al no poder conservar los alimentos a baja temperatura, pues muchos de ellos no íbamos a poder disponer de ellos en nuestra casa. Tendríamos que dedicar gran parte del tiempo, todos los días, justo antes de poder realizar la comida. Hablamos de comida, pero desayuno, comida, cena, dependiendo pues, del tiempo del día que nos encontremos, pues tendríamos que dedicar gran parte del tiempo pues, a conseguir pues, esos alimentos que no podemos tener conservados pues, en nuestra nevera, ¿no? Entonces eso, evidentemente, trastocaría mucho pues, nuestra vida diaria. Igualmente, después cuando tongamos la comida hecha, no tenemos que hacer la cantidad justa, no podemos guardar típicos tuppers para el día siguiente o para meter en el congelador pues, para varios días. Eso también desaparecería porque, sobre todo si vivimos en un país pues, con altas temperaturas, pues esa comida pues, se estropearía, ¿no? Entonces, eso obligaría no solo pues, a perder más tiempo para tener los alimentos pues, todos los días, comprarlos o cultivarlos si tenemos una pequeña huerta para poder hacer la comida, sino que no podríamos guardar esos alimentos y tendríamos que dedicar seguramente pues en todas las casas, ya sea pues de uno, dos o tres, pues una persona o varias pues se tendrían que ocupar pues todos los días de tener que realizar únicamente pues la comida, que es evidentemente eh, un elemento pues básico, ¿no? Trastocaría pues profundamente pues nuestra vida diaria tal como la estamos viviendo actualmente. ¿Qué sucede? Que lamentablemente, pues esas tareas en general, las tareas del hogar, y concretamente las tareas de la comida, pues en la mayor parte del mundo siguen pues dependiendo únicamente pues, de las mujeres, ¿no? Entonces ahí pues está condenando, ahora mismo vamos a ver después, pues vamos a hablar de cifras, a muchísimas mujeres de todo el mundo, sobre todo los países denominados pues pobres, a estar atadas a su cocina día tras día, desde la mañana a la noche, todos los días de la semana, sin que puedan salir afuera pues a trabajar, a emprender un pequeño negocio y que impide pues su despegue y siguen siendo pues totalmente pues dependientes, ¿no?
Después de empezar así con esta reflexión, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánta gente pensáis que actualmente no disponen, no tienen la posibilidad de refrigerar sus alimentos? No disponen de una nevera en su hogar ni ningún otro medio pues, para refrigerar sus alimentos. En cifra, os voy a dar una pequeña pista porque muchas veces estas cosas pues sorprenden. Entonces voy a poner aquí, a ver si conseguís verlo, un 1 y un 5. Entonces, cuando presentas así un 1 y un 5, vamos a poner una coma, un 1,5. Cuando le preguntas a la gente, pues mucha gente te dice 1,5, 1,5%. La población mundial pues no puede refrigerar sus alimentos, ¿no? Más, es más cantidad, 1,5 millones, 15 millones, no, pues es muchísimo más, son cifras que muchas veces sorprenden, pero son ni más ni menos que 1,5 billones, sería en inglés, en castellano 1.500 millones de personas en el mundo, se estima que actualmente pues, no tienen posibilidad de refrigerar sus alimentos. Estamos hablando ni más ni menos que del 1 de cada 5 personas del mundo, ¿vale? El 20%, pues no tienen hoy en día aún la posibilidad de refrigerar sus alimentos con lo que vimos antes, con lo que conlleva, ¿vale? Que obliga principalmente pues, a lo que son a las mujeres de esos países denominados pobres, que vamos a hablar después posteriormente, pues a estar atadas a la cocina todos los días, impidiendo pues lo que es su despegue, su independencia y poder acceder pues a una serie pues a una libertad que actualmente pues que no disponen de ella, ¿no? Antes de profundizar más en el proyecto, quería hablar un poquito del origen, cómo surge este proyecto. Como os dije anteriormente, formo parte, soy el presidente de una asociación que se denomina Operación Pangono Pangono, que está formada pues, principalmente por profesores de formación profesional. Yo soy un profesor de formación profesional aquí en un centro de Pinedo, de Coruña, en Galicia. Y somos voluntarios y voluntarias que cada cierto tiempo pues, viajamos pues, a países que puedan necesitar pues, ayudas de tipo técnico, ¿no? Esto surgió pues, en el año 2006, tuvimos la oportunidad de visitar un país, Malawi. Si os fijáis, nuestro logo, pues Operación Pangono Pangono tiene pues, 3 colores, que sería pues, la bandera de Malawi, ese país africano. Pues visitamos Málaga por primera vez en el 2006. El año 2006 fue un año, bueno, mejor dicho, el principio del siglo XX, el año 2001, 2002, hubo unas sequías brutales en ese país, en Malawi, y hubo una hambruna tremenda. Se estima que la mitad de la población, los muertos no se saben, pero la mitad de la población sufrió en ese principio de siglo pues una hambre severa, realmente grande. Nosotros cuando fuimos, esos momentos de emergencia así ya pasaran, pero el año 2006 pues nos encontramos un país con una pobreza tremenda. Fue como un golpe en la cara de realidad ver cómo hoy en día aún había gente pues viviendo pues en la extrema pobreza como se encontraban ellos. Nosotros allí conocimos a unas misioneras de María Mediadora, que muchas de ellas pues, son españolas, algunas incluso de origen gallego. Es una congregación que nació precisamente aquí en Galicia. Y gracias a ellas pues, tuvimos la oportunidad pues, de visitar instalaciones que ellas disponen en ese país, que un orfanato, un hospital, una residencia pues, para niñas estudiantes de secundaria. Y entonces pues, fue pues, increíble cómo con los pocos medios que disponen, un sistema eléctrico en el país pues, totalmente pues, precario, donde los que tienen suerte pues, de disponer de electricidad pues disponen de ella, pero a lo mejor pues, durante cortos periodos de tiempo, hay cortes, blackouts que le llaman allí, pues que pueden durar días enteros.
y con unos medios pues económicos y técnicos también pues muy precarios, pues que hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces, después de esa primera visita, ya empezamos a hacer pequeñas reparaciones eléctricas, de informática. Como os dije, pues somos la mayoría pues, profesores técnicos de formación profesional. Empezamos a hacer pequeñas cosas y marchamos ese año con el convencimiento de que, bueno, nos sentíamos tremendamente útiles en las cosas que hacíamos y salimos con el convencimiento de tratar de hacer algo para ayudar a esa gente, ayudar a las misioneras en la labor pues, titánica que estaban realizando, ¿no? Así es como surgió la operación Pangono Pangono. El Pangono Pangono es en el lenguaje chechegua que se habla en Malawi, pues poco a poco, ¿no? Queríamos eso, pues bueno, pues somos voluntarios y voluntarias, vamos poco a poco pues, a ayudar. Eso, ya os digo, fue desde el año 2006 y a partir de ahí, pues ya más o menos pues cada 2 años, pues siempre volvemos a realizar pues instalaciones que poco a poco pues fueron aumentando pues de tamaño. Concretamente pues el año pasado, en las Navidades, entre el 18 y el 19 creo, a la hora de memoria, pues estuvimos allí y montamos 5 instalaciones solares fotovoltaicas, ¿no? En hospitales, en orfanatos. Y realmente pues es increíble pues las situaciones que se viven. Y precisamente nuestro proyecto de Universal Fridge lo lanzamos por una de las peticiones que nos hicieron allí, en concreto también las misioneras, de que con los cortes constantes de luz en unas visitas que fuimos, nos explicaron el problema de que las neveras, pues cuando marchaba la electricidad durante largos periodos, hablamos pues, a lo mejor pues, de 4 o 5 días, que los alimentos que tenían las neveras en los congeladores se les estropeaban, ¿no? Entonces nosotros como técnicos pues dijimos, nada, esto para la siguiente vez ya vinimos con el proyecto, ya teníamos la idea, placas solares fotovoltaicas, los congeladores y neveras en vez de ser de corriente alterna, pues los montamos de corriente continua y una solución técnica realmente sencilla, que si ahí pues en este tipo de trabajos hay que tratar de buscar la solución técnica sencilla, lo más posible, lo más sencilla posible precisamente. Y entonces, pues marchamos ese año con la idea de lanzar ese proyecto para cuando volviéramos 2 años después. Nuestra sorpresa fue cuando nos pusimos a buscar soluciones y vimos que exactamente pues, una nevera o un congelador doméstico, como tenemos aquí, de corriente alterna, si ese mismo, con las mismas características, esa misma nevera o congelador, lo queremos adquirir en el mercado pues, de corriente continua, aunque técnicamente es igual, de características es exactamente igual, pues vimos que eran tremendamente caros. Lo que hablábamos antes de 1 a 5, pues tranquilamente 5 veces más caro. Si hoy podemos disponer de una nevera en nuestra casa de características pues, técnicas pues, muy buenas, tanto en capacidad como en potencia, pues de 200 euros, pues a lo mejor se iba tranquilamente a 1.000 euros, ¿no? Esto nos llamó la atención, preguntamos por qué, es decir, pero ¿por qué esta diferencia de precio? Y bueno, lo que te dicen es simplemente pues el número de unidades producidas. De una se producen pues millones al año y de la otra pues muy pocos cientos de unidades, entonces pues ahí el coste pues se dispara, ¿no? Para nosotros, técnicamente no fue difícil pues solucionar el problema, cambiamos la idea inicial de placas solares y neveras de corriente continua por lo que son placas solares, un inversor solar alimentado con baterías que alimenta en corriente alterna neveras convencionales y ya digo, pues técnicamente lo solucionamos sin problema, ¿no? Pero ya nos quedó ahí lo que es decir, cómo puede ser algo que técnicamente pues tan sencillo como puede ser una nevera, que una placa solar pues podríamos solucionar pues muchos problemas, que tenga un coste pues totalmente pues ya es muy grande pues para nosotros en esos países donde muchas veces la renta no llega pues a $1 diario, pues sería totalmente prohibitivo, ¿no? Y entonces es ahí cuando empezamos a pensar pues la manera de solucionar este problema. Muchos de nosotros somos profesores de FP, precisamente de la rama que se conoce como fríos, en la familia de instalación y mantenimiento, y nos pusimos a trabajar en ideas pues, para solucionar ese problema, ¿no? Y un poco pues mirando pues qué organizaciones había a nivel pues autonómico, estatal o incluso a nivel mundial, pues investigando en este campo, pues realmente vimos que el número de entidades que había para tratar de universalizar el tema de la refrigeración de alimentos en el mundo, pues es 0.
que no existía ninguna organización a nivel mundial que tuviera como principal objetivo pues, tratar de universalizar la refrigeración de alimentos, ¿no? Entonces, pues es ahí cuando dijimos, bueno, pues si no hay algo, pues tendremos que crear, ¿no? Y entonces, pues desde aquí, desde esta esquinita pues, del mundo que es Galicia, hay una esquinita de la península ibérica, esquinita de España, pues lanzamos este proyecto de Universal Fridge para tratar de buscar una solución a los que son a los 1.500 millones de personas que no pueden aún hoy en día pues, a refrigerar sus alimentos. Veis lo que es la figura del logo, que aparece ahí un 18 y tiene una estética que a muchos de vosotros os sonará y ya rápidamente identificáis, que son los objetivos del milenio de la ONU, ¿no? Esto pues nacieron, quiero recordar, si no hablo de memoria, que fue en el año 2015, que la ONU lanzó los objetivos del milenio, son 17 los objetivos del milenio que crearon, son, por decirlo de alguna manera, son una declaración de intenciones, ¿no? Acabar con el hambre, acabar con conseguir una igualdad de género efectiva, acabar con el hambre. Entonces, vimos que nuestro proyecto pues, encajaría perfectamente en muchos de esos objetivos, ¿no? Como decía, son objetivos pues, finalistas que tienen como intención pues, acabar con una serie de circunstancias que aún hoy en día se dan en el mundo, pero no dicen exactamente cómo conseguirlos, ¿no? Entonces, nosotros como técnicos que somos, y después de visitar por lo que son muchos países donde realmente pues, la gente pues, no tiene acceso pues, a refrigerar sus alimentos, vimos que si se le diera esa posibilidad sería pues, un avance grandísimo, tanto pues, para reducir lo que es el hambre, al tener posibilidad de refrigerar sus alimentos. Como hablamos anteriormente, sería muy bueno para la igualdad de género, porque lamentablemente, como aquí que en nuestros países, en países occidentales, queda mucho para lograr una igualdad de género efectiva, pero en otros muchos países, bueno, está totalmente todo por hacer. Y si consiguiéramos pues, que todas esas mujeres pudieran disponer de una nevera en su casa, pues le daría, las empoderaría totalmente o mucho, gracias a que podrían, pues ya digo, disponer de tiempo pues, para emprender un negocio, para tratar de trabajar fuera, etc. Entonces ahí pues es como nace la idea de Universal Fridge y un poquito pues asociarlo como el objetivo del milenio 18 de la ONU para tratar de luchar contra, conseguir otros muchos, mejor dicho, objetivos del milenio que marca la ONU, perdón. ¿Cómo se puede conseguir esta de Universal Fridge, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no se vive en ese tipo de situación, la gente dice, ¿pero cuál es el problema? ¿Qué son? El problema es que no pueden comprarla. Evidentemente, la pobreza está detrás de muchos de los problemas que tienen estos países y concretamente, pues de no poder disponer de una nevera en casa, pues es uno de ellos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que no es únicamente la pobreza, ¿no? También hay que pensar que hablamos ahora de 1.500 millones de personas, aproximadamente de estos 1.500, 1.000 ya no tienen acceso a la electricidad. Aún hoy en día se estima que 1.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad y hay otros, un número importante, en torno pues, a 500, que aunque dispongan de ella, o es de muy baja calidad, con continuos cortes, o es gente pues, extremadamente pobre que no puede pues, acceder a comprar una nevera. Para nosotros, las neveras pues, son electrodomésticos pues, relativamente baratos, son electrodomésticos pues, tremendamente fiables, son electrodomésticos, las neveras, que técnicamente son pues, relativamente sencillas. Esa sencillez hace que es uno de los electrodomésticos más fiables, que menos averías hacen, y un poco pues pasa, como dije al principio, pues desapercibido, ¿no? ¿Qué sucede? Que disponer de estas neveras es difícil
para mucha gente precisamente por ese problema. Para empezar, por el enchufe. El no disponer de corriente eléctrica condiciona pues, muchísimo pues, el tema de disponer de una nevera. Bueno, también sucede otra cuestión, que las neveras que disponemos en nuestras casas, las neveras domésticas, son unos aparatos, como dije, totalmente fiables, económicos, baratos. Eso lo que hizo fue que la evolución fuera desde la tecnología que funciona en nuestras neveras, que son una tecnología de compresión y evaporación de un fluido, pues que vayan todas en esa dirección. Entonces, no hay realmente pues, una investigación real para solucionar el problema de refrigerar los alimentos si no disponemos pues, de un enchufe en casa, si no disponemos de corriente eléctrica. Y ya digo, la ventaja, en principio, que puede tener una nevera doméstica de ser económica, barata y fiable, pues en este caso se vuelve en contra porque es indispensable para que funcione que disponer de suministro eléctrico que precisamente una gran cantidad de gente pues, no dispone, ¿no? Entonces ahí es lo que haría falta, dar un salto hacia atrás, ver la evolución que podemos hacer pues, de las neveras si no disponemos de suministro eléctrico. ¿Qué sucede? Que mucha gente pues, piensa, pues eso es imposible. Si no disponemos de una fuente de energía, pues como puede ser la electricidad, no podemos obtener pues, mecanismos para poder refrigerar los alimentos. Y nosotros nos pusimos a investigar y hay realmente pues, muchos medios para producir frío, que técnicamente, pues como dice un profesor aquí nuestro del centro, que el frío no existe, que siempre se lo dicen los chavales y llama la atención y tiene razón, pero realmente para entendernos, pues una nevera no deja de ser una máquina para producir frío, para producir bajas temperaturas con respecto a lo que es al exterior. Entonces, técnicamente, pues sí que hay muchas soluciones. Entonces, lo primero es poner el foco en el problema, ¿vale? Primero poner el foco en el problema. Es importante que la gente, los técnicos, los investigadores sean conscientes de que 1.500 millones de personas aún no pueden refrigerar sus alimentos, que sepan cuál es la razón, que es la pobreza, pues no solo la pobreza, sino no poder disponer de suministro eléctrico, y que habría que buscar una solución para tratar de que lo consigan, porque ayudaría tremendamente a esta gente pues, poder disponer pues, de una nevera en casa. Propuestas técnicas por donde se puede ir. Evidentemente, las propuestas técnicas que se traten de buscar pues, tienen que ser propuestas que su ejecución pues, sea económica. Estamos hablando pues, de países, ya digo, muchos de ellos pues, no tienen una renta pues, que no llega pues, a $1 diario y evidentemente pues, hay que buscar soluciones pues, económicas. ¿Qué sucede? Que las soluciones desde nuestro punto de vista occidental o de países pues, ricos no tienen que ser exactamente iguales pues, como aquí, que en un país pues, africano o para una tribu de la selva amazónica. Vale, pues por ejemplo, el tema de neveras comunitarias. Claro, aquí no tiene sentido, pudiendo disponer de una nevera pues, doméstica, pues tener que disponer de una nevera comunitaria para un poblado, para una tribu, ¿no? En cambio, este tipo de soluciones pues, sí que podrían ser perfectamente válidas en otras sociedades que no estén estructuradas como la nuestra, ¿no? Entonces, por ahí pues, se podría pues, avanzar mucho en el tema de coger y investigar y tratar pues, de crear esas neveras comunitarias de un coste económico relativamente bajo, para que esa gente pues, pueda disponer de un espacio donde refrigerar sus alimentos, ¿no? Eso por una parte. Después, ¿qué sucede? Lo que hablaba anteriormente de las neveras domésticas, hoy en día está prácticamente en el 100% de los hogares del mundo occidental, de los países pues, medianamente ricos, sin ser ricos, con una poca renta ya se puede acceder a las neveras, pero si revisamos la historia, y cuando hablo de historia, una historia reciente, por ejemplo en España, hace poco más de 25 años que aún cerró la única fábrica de hielo que estaba dirigida a producir hielo como vector energético, que era, se producía hielo en una fábrica
ese hielo pues se transportaba a lo que son los hogares y allí había pues una nevera que no dejaba de ser pues, un cajón isotérmico donde se ponía el hielo y ahí pues, se mantenía pues, los alimentos pues, fríos pues un cierto tiempo hasta que se cogía y se derretía el hielo, ¿no? Pues eso a lo mejor pues, puede ser una solución que puede aún servir pues, para muchos países. También sucede que estas neveras, que son un prodigio de la técnica, económicas, una potencia frigorífica importante, aún en los modelos pues, más pequeños, que llegan pues, a 4 grados sin ningún tipo de problema, o si hay que congelar a -20, pues la solución que se busque, pues a lo mejor tampoco es necesario pues, llegar a ese tipo de temperaturas, llegar a esos 4 grados, entre 6 y 4 grados, que es la temperatura ideal para conservar alimentos. Pues una solución, si estamos hablando pues en el Sáhara o otro clima pues, de tipo desértico, en temperaturas pues, superiores a 30 o incluso pues, 40 grados, poder disponer de un espacio donde la temperatura pues, sea de 20 grados centígrados o 15 grados centígrados, pues eso pues, podría ser una solución pues, válida para esos países, pues, por ejemplo, para los productos de la huerta, ¿no? Los productos de la huerta que una vez recogidos, pues que duran pues, poco más de un día, pues eso permitiría pues, que duraran pues, pues varios días incluso y podrían ser comercializados pues, en pequeños mercados locales, ¿no? Por parte de las mujeres. Después hay vías de investigación, como pueden ser pues, la refrigeración magnética o la refracción pues, del sol mediante micropartículas que producen pues, diferencias de temperatura. Hay muchos campos abiertos para producir frío. Lo que sucede es que, lo que comentaba anteriormente, no es mundialmente conocido que 1.500 millones de personas hoy en día aún no pueden refrigerar sus alimentos. Entonces, es primero necesario pues, que se conozca esa problemática. ¿Para qué? Para que muchos de esos investigadores o vosotros mismos que estáis muchos trabajando en campo técnico, pues enfoque a esa solución técnica, no buscando sustituir a la nevera por compresión que tenemos en nuestras casas, sino para buscar una solución a toda esa gente. Animo, voy ahora a compartir lo que es mi pantalla para enseñaros lo que es un artículo que escribimos en una revista pues, técnica industrial, donde pues, se puede ver pues, soluciones. No voy ahora pues, a extenderme, viene un poquito explicado pues, lo que es el tema de cómo surgió pues, el tema de Universal Fridge, los requerimientos técnicos que tiene y las posibles soluciones que podría haber, ¿no? Entonces, pues tendremos la Universal Fridge por compresión, que es la nevera doméstica que tenemos, pues cómo se podría enfocar pues, para coger y conseguir que se extienda a muchos países que aún no tienen esa posibilidad. Tenemos el barro, el tema del botijo, explicado el pot-in pot, que fue inventado por un profesor nigeriano a finales, pues, a mediados de los años 90, que permite sin ningún fuente de electricidad pues, refrigerar alimentos. Y ya digo, pues desde ciclos de absorción a efectos termoeléctricos, efecto Peltier, vale, pues hay pues, muchísimas soluciones que se puede ir en esa línea pues, para tratar de buscar pues, de Universal Fridge. Eso lo podéis encontrar si buscáis en internet, en la revista técnica industrial, en nuestro artículo de Universal Fridge. También podéis, tenemos una página web, universalfridge.org, donde ahí pues, también tenéis los enlaces pues, a nuestras redes sociales, donde vamos poniendo pues, información y también podéis acceder al artículo. ¿Vale? Bueno, ya poco más. Simplemente, pues, si alguno de vosotros pues, se anima pues, a colaborar en este ambicioso, la verdad es que es un proyecto pues, muy ambicioso de Universal Fridge, pues tenemos ahora pues, varias líneas abiertas. Como decimos, pues estamos pues, prácticamente pues, empezando con el proyecto, o sea que cualquier ayuda que se os pueda ocurrir pues, va a ser bienvenida. Tenéis el contacto ahí en nuestra página web.
La manera de colaborar pues, puede ser por medio de propuestas técnicas para tratar de solucionar el problema de refrigeración de alimentos en aquellos sitios que aún no tienen pues, la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues, si trabajáis en universidades, en escuelas, si estáis en una empresa, una entidad que se dedica pues, a ese campo, pues si queréis, si tenéis alguna idea que por donde tirar, alguna propuesta, pues nos la hacéis llegar para difundirla y tratar de que suene más gente pues, a esa propuesta. Estamos con los primeros pasos también para crear una fundación. Como dije al principio pues, de la presentación, no hay ninguna entidad a nivel mundial que tenga como objetivo principal pues, tratar que todo el mundo tenga capacidad de refrigerar sus alimentos. Entonces queremos crear una fundación que ese sea el objetivo principal para primero dar a conocer la problemática y después tratar de buscar una solución. Entonces, pues también si conocéis alguna entidad o formáis parte de alguna entidad, empresa, otras fundaciones, que se quieran unir pues, a la creación de nuestra fundación, pues, por supuesto, pues bienvenido. Y también estamos trabajando en crear el primer The Universal Fridge Challenge. Nuestra idea pues, era lanzarlo pues, lo antes posible, que sería pues, un llamamiento pues, a toda la comunidad pues, tecnológica o universitaria de investigación para que aporten sus propuestas, que nos las hagan llegar y con todas las propuestas que tengamos, aquellas que puedan ser pues, efectivas, pues terminar, a ver cómo evoluciona el tema de la COVID, pues si no puede ser en el verano del 2020, que va a ser difícil, pues en 2021, pues crear el primer de Universal Free o Expo, perdón, de Universal Free Expo, donde se muestren pues, todas esas posibles soluciones para tratar pues, de que se expandan lo máximo posible y que, aunque no lleguemos pues, a esos 1.500 millones de personas, sí que se facilite pues, al mayor número de personas pues, la capacidad de refrigerar sus alimentos. Y bueno, por mi parte, pues ya nada más. Agradecer de nuevo a Maker Faire Galicia pues, que nos diera la oportunidad de participar en esta feria pues, virtual que hicieron este año. Agradeceros a vosotros pues, vuestra participación. Por favor, vale, en The Universal Fridge, cuando hablamos de colaborar, darle al follow en nuestras redes sociales, nos encontráis en Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Y nada, esperamos, pues ya digo, pues el año que viene, pues ya encontrarnos de manera pues ya física, así sin mascarilla, en la siguiente edición del Maker Faire Galicia o en otro sitio, para poder pues celebrar primero pues el fin de esta pandemia y después que se encuentren soluciones pues para The Universal Fridge. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao.